Continuamos en Radio Televisión Sur Fuerteventura y lo hacemos en el día de hoy hablando con la Consejería de Economía y Hacienda del Cabildo Insular de Fuerteventura y lo hacemos con la titular del área, con Nuria Cabrera. ¿Qué tal? Muy buenos días, consejera. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Me tocó la zona sur y por aquí estamos. Bueno, vamos a hablar largo y tendido acerca del Cabildo Insular de Fuerteventura, un Cabildo Insular de Fuerteventura que nos gustaría conocer la situación, cómo se encuentra ahora mismo, cómo lo está viendo la consejera. Bueno, pues la situación a nivel de pacto está muy estable. Estamos trabajando en infraestructuras necesarias para la isla de Fuerteventura, entre otras acciones y actividades, y en principio va todo bien. Lo importante es ejecutar el presupuesto, que es como yo como consejera de Hacienda, lo que realmente nos preocupa al grupo de gobierno, que la ejecución sea una ejecución alta, porque al final si ejecutamos es porque hay obra pública en la calle. Y mira que le han dado palos a usted, porque la verdad que con el tema del reajuste presupuestario y demás, y todo, es decir, se han dicho muchas cosas en redes que yo lo he dicho muchas veces, es decir, yo he dicho experto en redes, después se presentan y no lo vota nadie, pero en redes son muy expertos la gente. Sí, bueno, las redes, como los cobardes, son los que se manifiestan en redes, porque después cuando tienen que manifestarse, mi despacho está abierto a cualquier ciudadano que quiera buscar la situación financiera que tiene el Cabildo. El Cabildo se sometió a un plan económico financiero por un momento coyuntural, en ningún momento estábamos en bancarrota ni teníamos un agujero negro, sino que las reglas fiscales se activaron en la liquidación del año 24 y Fuerteventura estaba sufriendo en ese momento una emergencia hídrica, y para el grupo de gobierno lo importante era intentar subsanar esa falta de agua en las viviendas, en las casas de la gente que vive en Fuerteventura, y ese fue nuestro objetivo y nuestra prioridad. Quitamos mucho dinero a otras áreas para invertirlas en tuberías, en depósitos, en impulsión, en producción, en distribución del agua, y por eso rompimos la regla del gasto, con más de 60 millones de euros ejecutados. ¿Lo volveríamos a hacer? Sí. La solución estaba y el problema estaba, y tenemos que solucionarlo lo antes posible. Estar en un plan económico financiero no supone que tengamos un agujero negro, una bancarrota, como personas que quieren, pues al final, desprestigiar la imagen de la presidenta y de la consejera de Hacienda, pero en ningún momento es así. Incluso el Gobierno de Canarias, que es nuestro órgano tutelante, nos felicitó por ese plan económico financiero, que el 25 fue el año más apretado, un año que tuvimos que hacer un poco más de ajuste, que ahora mismo lo está viviendo el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado. Los ajustes a veces pasan, hay que hacer reajustes presupuestarios y planificar. Y claro, lo difícil es trabajar y ejecutar cuando tienes unas reglas fiscales activadas. Lo más fácil es trabajar y ejecutar cuando no tienes ningún límite de gasto. Pero bueno, estamos contentos con la ejecución que estamos haciendo. El 2024 fue un año histórico a nivel de ejecución, casi 200 millones de euros de ejecutado y 60 millones en inversión. El 25, a pesar de ser un año difícil, un año de recorte, fue un año de ejecución bastante alta, con más de 160 millones de euros ejecutados y 34 millones en inversión, y este 2026 esperemos que sea un poquito más alto que en el año 25. Ese es nuestro objetivo, y el Cabildo ahora mismo tiene 150 millones de euros en los bancos de los remanentes. Esperemos que el gobierno, en la situación geopolítica que estamos viviendo, pues que flexibilice la regla del gasto. No digo que las quite, pero que las flexibilice por lo menos para obras importantes para la isla de Fuerteventura. Evidentemente, porque son los ahorros de los majoreros y las majoreras, es decir, el dinero que se ha creado aquí debería ser invertido aquí, no para que, por ejemplo, el Estado pues camufle sus cuentas, quizás, ¿no? Es eso, lo que pasa realmente es así, David, como estás diciendo, el Estado camufla su déficit con pues todos los remanentes líquidos de la tesorería que tiene las administraciones locales, pero es importante que con esos 150 millones que nosotros, por ejemplo, podamos poner pues 30 millones de euros para las viviendas, para hacer vivienda o otras cosas, infraestructuras sociosanitarias, para seguir ampliando en plazas importantes para la isla, para la atención y cuidado de las personas. Pero bueno, estamos mirando esa situación geopolítica y a ver si el Estado pues por lo menos flexibiliza y que nos deje hacer pues las inversiones importantes para la isla. Has comentado algo muy importante, el tema de las infraestructuras sociosanitarias en la isla de Fuerteventura. Mismamente aquí sentado Santiago Gallero decía que geriátricos en la isla pues no hay, o hay uno pues, el de Casilla del Ángel y poco más. Es decir, nos faltan todavía cosas por tener en la isla, ¿no? Bueno, el tema de los mayores es un tema importantísimo y que nos preocupa también, sobre todo para aquellas personas que por la situación laboral no pueden cuidar a sus padres y necesitan pues un respiro familiar, necesitan que estén en un centro de día o una residencia, y ese fue uno de los objetivos que manifestó la presidenta del Cabildo cuando cogió el cargo de presidenta, que su objetivo en esta legislatura eran las infraestructuras sociosanitarias. La residencia de mayores de Gran Tarajal
costó, porque fue un expediente complejo y lleva muchísimos años. Desde el año 2007. Atascado, pues como buena maestra que es la presidenta, empezó pico y pala, hasta que se desbloqueó por parte del ayuntamiento el suelo, y hoy en día pues está construyendo esa residencia de mayores de Gran Tarajal. Pero también hace falta aquí en el sur, porque independientemente que esté en Gran Tarajal, aquí hay mucha gente también que trabaja, que sus padres son mayores, que no tienen con quién dejarlo, y también es un objetivo que queremos cumplir. Estamos ya en la supervisión del proyecto del centro de día en Costa Calma. Yo creo que en breve ya mandaremos a licitación, sí, tenemos que buscar la financiación, por supuesto, y es uno de los objetivos de este grupo de gobierno, y es la atención y cuidado de las personas que tienen alguna dependencia, dependientes, vulnerables, la residencia de salud mental en Puerto del Rosario con 20 plazas de salud mental, que ya se queda corta porque por desgracia hay cada vez más incidencias en salud mental en la ciudadanía de Fuerteventura, pero bueno, dentro de poco la vamos a inaugurar. La piscina terapéutica, que era una demanda, ya está funcionando, tenemos los usuarios bastante contentos, por tanto creo que estamos haciendo un trabajo, sobre todo en atención a las personas, bastante importante para la isla. Además, como decía mismamente el consejero Víctor Alonso el pasado jueves, decía que cada persona con discapacidad sale a 61.560 euros al año, cada persona, y son casi 400 personas lo que está teniendo ahora mismo el Cabildo Insular de Fuerteventura. Es decir, se hace un trabajo enorme, ¿eh? Sí, y así hay, cuando tú ves un presupuesto que la mayoría de la consignación presupuestaria se vean a la atención y cuidado a las personas mayores, es que estamos haciendo algo bien, porque el objetivo es ese, ¿no? Que el dinero se destine a lo que realmente necesita la isla de Fuerteventura, aparte de carreteras, de otro tipo de infraestructura, pero la atención y el cuidado de las personas es fundamental para este grupo de gobierno, y por eso se ve reflejado al final en las políticas, y se ve en el presupuesto casi 40 millones de euros se van en políticas sociales. ¿Qué le parece, por ejemplo, carreteras, que acaba de hablar ahora, se está haciendo ese asfaltado aquí en la autovía que empieza en Aldiana y termina casi en La Lajita, ¿no? Cuando comentan y dicen aquí en esta casa que eso venía de la legislatura anterior, que en el 2023 ya se ha dejado planificado y planeado, que este Cabildo Insular, pues en ese aspecto no ha hecho absolutamente nada. El consejero vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, decía que no, que eso viene del 24. Bueno, yo cuando escucho que todo viene de atrás y que nada se ejecutó, nosotros cuando llegamos en la legislatura pasada, que fue una legislatura un poco convulsa, donde varios partidos políticos gobernaban, incluso Coalición Canaria también gobernó, en la legislatura pasada cero de gestión. Lo digo porque durante la época, el mandato que estuvo Lola García de consejera y vicepresidenta del Cabildo, yo estaba asesora de ella, y la ejecución por parte del presidente de ese momento, de Sergio Lloret, fue cero. Él quería mucho remanente líquido de tesorería y la ejecución fue cero. En el tema de las obras hidráulicas, que también decía que habían proyectos, no hay proyectos. Las emergencias se estaba haciendo obra y al mismo tiempo se estaba haciendo el proyecto. A la vez que se hacía la obra, se hacía el proyecto. La anterior legislatura fue de ejecución y de planificación cero. Las carreteras del Cabildo son carreteras que siempre han estado. El rasfaltado, cuando tú tienes que rasfaltar, la carretera ya existía. Entonces, el rasfaltado y mantenimiento y conservación de carretera lo va a tener que hacer esta presidenta y los presidentes que vengan o las presidentas que vengan. Entonces, que no se echen flores y cosas a sus espaldas, porque la realidad es otra, y lo vimos y al final lo vimos en las urnas, dónde está esa persona, con cuántos votos tuvo, porque realmente no convenció a la ciudadanía, y cuando no convences a la ciudadanía, pues la ciudadanía te pone donde te tiene que poner. Pero bueno, nosotros no vamos a desviar del tema. Ellos que digan y opinen lo que quieran, están en la oposición y es normal que critiquen de esa manera. La oposición del Cabildo de Fuerteventura es una oposición que se acaba de despertar. Es decir, lleva 3 años durmiendo. A falta de un año se acaban de despertar. Las iniciativas que proponen son iniciativas que no son para nada constructivas, que son totalmente críticas, que todo lo hacemos mal, que todo lo estamos haciendo mal. Y luego ves ciertas cosas como lo que estamos hablando antes, el tema de empleo, que el empleo va bien. El PP manifiesta en Fuerteventura que el empleo va bien gracias también a la labor de las empresas privadas, del tejido empresarial y de la administración local, tanto ayuntamientos como cabildos. Es decir, por lo menos como mínimo, que lo estamos haciendo bien todo. Aunque yo el tema de las estadísticas de empleo, pues bueno, a mí que baje el empleo, pero que baje el paro, pero que los empleos sean precarios, pues la verdad que no. Tenemos que mirar y tener una visión, que la gente tenga un salario digno. Tenemos que regular el tema del alquiler de la vivienda, no podemos seguir de esa manera, porque se te va 3/4 partes del salario en un alquiler. Y bueno, y el objetivo también que debe ser tanto el gobierno de Canarias como el gobierno central, los ayuntamientos y cabildos, intentar, pues el problema más importante que tenemos ahora mismo es el tema de la vivienda. Y no solamente viviendas de VPO, porque las viviendas de VPO son para ciertas personas con unos ciertos criterios, pero cuando queremos que venga un médico, que venga un maestro, que venga un guardia civil, que venga una policía nacional que no cumple los requisitos para una vivienda VPO, pues tiene que haber iniciativa privada.
y que sea una casa que pueda comprarse o alquilar personas con una media, al final de clase media. Nosotros hemos puesto mucho dinero también en vivienda, aunque el Partido Popular manifieste que no estamos poniendo dinero en vivienda. Estamos coordinados porque cuando vamos coordinados con varias administraciones la potencia es más grande, es decir, tenemos más potencial. Nosotros vamos en colaboración con el ICABI, con los ayuntamientos y el Cabildo, intentando hacer rehabilitación de viviendas que están construidas, hacer vivienda de protección oficial nueva, que ya empezamos con la primera piedra en la zona norte de la isla, y seguiremos trabajando de esa manera. Lo que sí pedimos al Gobierno central, lo que te decía antes, David, pues es flexibilizar la regla del gasto para poder poner mucho más dinero en inversiones, porque al final, en inversión de viviendas, porque al final el presupuesto del Cabildo es un presupuesto limitado y tenemos compromisos adquiridos y no podemos destinar mucho más dinero a otro tipo de iniciativas. Consejera, hay una obra también que estuve el otro día por Betancur y la vi, que es Morro Velosa. El Cabildo ya está también inmerso en ella, estaban trabajando, lo digo sobre todo en base a que yo comentaba y decía, digo, voy a Morro Velosa, y lo digo sinceramente, digo, a sacar una foto, a decir por qué esta obra no se está terminando, y cuando llego y me veo que están trabajando lo menos 5 o 6 personas allí, digo, ole, chapó, que hay que decirlo, ¿no? Sí, la obra está prevista que finalice en junio. Y ya tenemos el expediente para hacer lo que es la musealización. ¿Cuánto tiempo llevas ahora? La obra es que se tuvo muchísimos problemas, se quedó desierta por lo menos 3 o 4 veces. Al final, cuando se te queda desierta una obra de estas características, por volver a empezar a licitar, pues la burocracia es lo que es, los tiempos, los plazos que tienes que cumplir. Pero bueno, ya con el esfuerzo también de la parte de la Consejería de Turismo, porque viene de fondos europeos, y el esfuerzo de la Consejería de la Red de Museos, pues se ha hecho una realidad, ¿no? La realidad es que en breve acabará la obra. También hay que asfaltar la zona de la subida a Morro Velosa, y en breve sacaremos ya el expediente de la musealización del museo y la cafetería. Y bueno, creo que es un sitio estratégico que tiene la isla de Fuerteventura, es un sitio muy bonito, tiene unas vistas espectaculares, y creo que tenemos un buen potencial ahí para explotarlo como bien se merece, y como se merece no solamente las personas que residimos aquí, sino las personas que nos visitan, que tengan otro sitio, otro núcleo donde visitar. Aparte, esa zona es una zona, si fuiste a Morro Velosa, verás que donde está la parte de los guanches, pues hay mucha gente que visita esa zona. Entonces, son zonas instagramables. Son zonas que hay que explotarlas, y que tenemos unos paisajes preciosos, y bueno, pero ahí estamos trabajando en eso. Hablando de paisajes, y después también meto en empleo otra vez, han pedido el tema de la tasa, ¿no? El tema de la isla de Lobo, la capacidad de carga de Lobo, la capacidad también de carga del Parque Natural de Jandía. Es decir, tenemos que ir pensando, creo yo, como Lanzarote. Lanzarote explota todos sus recursos naturales, evidentemente, pasando por caja. Claro, el tema de la isla de Lobo el año pasado, cada vez la isla la visita mucho más visitantes, y tenemos que tener un turismo sostenible, porque al final, cuanto más personas vayan a un sitio, pues más se deteriora ese lugar. Ya estamos trabajando en la ecotasa de Lobo, estamos mirando, porque tenemos porque bueno, hay un puerto que llega a los barcos, entonces tenemos que regular muchísimas cosas, pero está la presidenta en contacto también con el compañero, con Isaí, el alcalde de La Oliva, para ver cómo podemos encajar el tema de la cotasa, pero tenemos que hacerlo, porque si no nos van a destrozar el territorio. Es decir, cuanto a menos personas, bueno, el Teide, por ejemplo, la compañera de la presidenta del Cabildo de Tenerife ya puso la cotasa en el Teide, y se vio reducido casi en 20.000 personas la visita al Teide, y eso al final protege el territorio. Y eso es lo importante, y al final la cotasa lo que tiene es que recaudas dinero para invertirlo realmente en el parque natural, para el mantenimiento, las personas que están ahí cobrando los tickets, el mantenimiento y conservación del entorno, y es el objetivo que tenemos que ir, igual que Cofete. Cofete, no nos podemos permitir que un sitio como Cofete, que es un sitio espectacular, único en el mundo, y que realmente vaya tanta gente y que destroce, porque al final están las máquinas del Cabildo ahí recebando, y debido al volumen de tanta gente que va, pues la carretera no dura prácticamente nada en buen estado. Pero bueno, estamos trabajando ahí, pero ese es el modelo de isla que queremos, un modelo de turismo sostenible, un modelo de isla que es que la isla es un territorio limitado, y bueno, tenemos que proteger, y es un territorio que se puede fragmentar y que se puede, pues se puede deteriorar visitando tanta gente como nos visita, que sí, que el turismo sí, que nuestro principal fuente de recursos es el turismo, pero un turismo sostenible y que cuide nuestro entorno también. Hablando de empleo, su formación política, Coalición Canaria, en el gobierno de Canarias ha defendido el tema de las Kelia a 55
75 años esa jubilación. Nosotros estamos sacando notas de prensa a favor de todo ello. ¿Cómo lo ve la consejera? Bueno, yo lo veo perfectamente bien. Es una demanda nuestra de Coalición Canaria. Es un trabajo bastante duro y que quema mucho en el sentido a nivel de salud, la espalda, incluso también las manos. Y bueno, esa jubilación para que esas personas que, claro, cuando tú tienes más de 55 años ya y teniendo un trabajo tan duro como son el tema de pues todo lo que conlleva ser la camarera de piso, que consigan que la jubilación sea a los 55 años es fundamental, porque sigue siendo joven a pesar de tener porque muchas tienen lesiones físicas debido al trabajo, y es una iniciativa que nosotros hemos defendido desde el minuto uno, incluso que las camas elevables, no es lo mismo agacharte para hacer la cama, que la cama se eleve y puedas estar de pie para poder hacer la cama, y creo que los compañeros parlamentarios de Coalición Canaria lo han defendido bastante bien y espero que lo consigan pues lo antes posible. Hemos comentado en múltiples ocasiones lo importante que es tener también voz en Madrid, por ejemplo. Lo hemos visto con Cataluña, por ejemplo, que todas las cosas que consiguen, ¿no? Claro, Cataluña y el PNV y el País Vasco, al tener partidos que son de allí, nacionalistas, que bueno, pues cuanto más representación tengas en el Estado, pues más te van a hacer caso, y más si eres llave para cualquier cosa. Entonces ahí puedes negociar perfectamente, y porque no es lo mismo los partidos grandes, los partidos que se deben a una estructura nacional, que nosotros, los canarios, que podemos pedir, reivindicar si tuviéramos más parlamentarios, más diputados en el Congreso de los Diputados y fuéramos llave para cualquier iniciativa, nos tendrían mucho más en cuenta y conseguiríamos mucho más cosas para la isla de Fuerteventura. Se vio claro sobre todo también con el 75%, por ejemplo, para los aviones. Es decir, cuando una cosa es necesaria, pues evidentemente los canarios tenemos para nosotros, ¿no? Hombre, está claro, es que nosotros para poder salir de la isla tenemos que coger para ir a la península tenemos que coger el avión. Podemos ir en barco, pero para ir a Madrid, por ejemplo, o a otro sitio del norte de la península tenemos que coger un avión, y claro, coger un avión sin tener una bonificación, pues para cualquier cosa nos salía mucho dinero. Entonces también fue una demanda histórica de que nos redujeran pues el 75% de residentes canarios. Totalmente. Bueno, otra de las cuestiones también a tratar es las ayudas a pymes y autónomos, que también se ha lanzado ese paquete para fomentar el autoempleo y también que la contratación, ¿no? Sí, son dos líneas de emprendimiento que tenemos desde la Consejería de Promoción Económica, que siempre sacamos, y más ahora que bueno, pues la situación que tenemos en el mundo, pues el tejido empresarial, sobre todo los pequeños autónomos, los medianos y pequeños autónomos, lo están pasando bastante mal, y qué menos que apoyarlo. La administración está ahí para apoyarlo e intentar que tengan menos carga anual. El fomento de la contratación, pues subvencionamos la seguridad social, y aquellas personas que quieran emprender y lo más que cuesta pues invertir en un establecimiento que quieras abrir, como puede ser una peluquería, como puede ser cualquier cosa de cosmética, que es donde más demanda y donde más se está abriendo ahora mismo, lo que vemos es esa parte, pues ayudarlos en tema de mobiliario, de todo lo que sea inventariable, y ponerlo en marcha. Tenemos la verdad que más solicitudes en fomento a la contratación que iniciativas empresariales. Pero bueno, el año que viene también nos demanda mucho las empresas que ya están consolidadas, que ellos también quieren renovar su mobiliario y sus gastos inventariables, y estamos preparando ya unas bases que saldrán el año que viene para gastos inventariables para aquellas empresas que estén consolidadas ya en Fuerteventura. La consejera no para, es decir, siempre está con ideas en la cabeza intentando pues mejorar para la isla de Fuerteventura, ¿no? Sí, al final es escuchar realmente a las personas que lo están pasando mal. El tejido empresarial lo está pasando mal, y bueno, pues si lo está pasando mal, la administración está para ir de la mano de las personas que en un momento lo está pasando mal. Políticas sociales se tendrá que ir destinado a las personas que tienen ese problema. Promoción económica, pues que la economía de la isla vaya cada vez mejor, y que mejor que ayudar a esas personas que en un momento determinado, por la situación que estamos viviendo, pues lo están pasando bastante mal. La subida del combustible, aunque sé que el gobierno de Canarias, porque me he puesto en contacto igual que la presidenta con el presidente del gobierno de Canarias, están con el paquete de medidas de ayudas a todo lo que está pasando. Pero nosotros también nos preocupa nuestro sector primario, que también lo pasa mal, que tiene ayudas, pero nosotros también tenemos que ayudar, y ahí está el compañero Enrique, que ya me tiró de las orejas, que ya está con las bases para poder sacar la línea de subvención que el del sector primario demanda, que sea de gastos inventariables, que quieren renovar tanto pues los comederos electrónicos, automáticos, los agricultores el tema de regadío, el tema de los pescadores, pues los barcos, los motores. Entonces hay que escuchar al sector, y cuando escuchas al sector sabes perfectamente dónde tienes que dirigirte. No hacerlo tú por imposición tuya. Si al final no escuchas al sector y el sector te demanda que sean gastos inventariables, pues ahí tenemos que ayudar en gastos inventariables. Hablábamos precisamente en la editorial de estos 2 últimos días, creo 3, el tema de la pesca. ¿Cómo es posible que desde Madrid, que no hay mar,
le exijan a los marineros tener que pesar el pez una vez capturado, 4 horas después llevarlo a tierra, y si no pesa lo que ha comentado o se pasa un 10%, sanción al canto, 2.000 o 3.000 euros. Es que los que están en Madrid no pueden decidir lo que pasa en Canarias. Lo tiene que decidir Canarias, porque quien mejor conoce su territorio es Canarias. Y lo que pretendían con ese tema, yo hablando con el patrón de Gran Tarajal, decía que era infumable, bueno, que es el patrón mayor también de Canarias, que era infumable. Es que imagínate, tú tienes que avisar para que te pesen el pescado antes de llegar a puerto y estar a lo mejor, y cuando tenga la disponibilidad, pues ese inspector que viene a pesar el pescado. De verdad que, y más en un momento que también la situación del sector primario está pasando delicado, y que ellos van a faenar y muchas veces la mar no le permite salir a faenar. Entonces, claro, y le pones cada vez más impedimentos en vez de ser, pues, facilitarle las cosas para que ellos puedan vivir de realmente lo que les gusta y lo que les da el sustento para mantener a sus familias, y poner cada vez más problemas, pues eso no debería ser. Y es porque quien gobierna en Madrid no mira para Canarias, porque no conoce Canarias, porque no ha estado en Canarias, o que lo tuvieran a él 4 horas en la mar esperando a que llegue el inspector para que le pese el pescado, a ver si es consciente de lo que está diciendo. Consejera, yo sé que está haciendo una legislatura tranquila, pero hasta hace bien poco el consejero del sector primario era Matías Peña, ha salido del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Qué valoración tiene como consejera? Vamos a ver, Matías, cuando entró a gobernar, entró por Coalición Canaria, entró en un área de Coalición Canaria y tenía un pacto con nosotros. Un pacto entre dos fuerzas políticas que él incumplió desde el minuto 1. Aún así lo mantuvimos, pero su trayectoria como consejero y al incumplimiento de ciertas cosas, pues no le quedó otro remedio a la presidenta que cesarlo. Al no cuidar el pacto, es lo que tiene. Nosotros, lo que es la formación política de Coalición Canaria, siempre hemos estado en estabilidad cuando hemos hecho un pacto de gobierno. No solemos romper aquí en Fuerteventura los pactos, pero el señor Matías no cumplió el pacto que tenía con nosotros, y por tanto su salida no afectó la estabilidad en el Cabildo y no afectó al pacto de gobierno que teníamos con el Partido Socialista. Estamos trabajando bien, cada uno en sus áreas, y bueno, el más que habla con el socio de gobierno soy yo como portavoz de Coalición Canaria, y el portavoz es Blas Acosta, y bueno, en principio va todo bien, cada uno en sus áreas, y bueno, y haciendo las infraestructuras que son necesarias para la isla, que lo que realmente me importa es que se ejecuten esas infraestructuras que son necesarias, porque al final las otras áreas, que se verá que también son importantes, que generan también economía, pero si no tenemos unas infraestructuras adecuadas en la isla, de que queremos tener pues algo en otro lado, si realmente lo importante son esas infraestructuras necesarias, como la travesía de las Ares, David, que es una travesía que es muy peligrosa, que han atropellado ya gente ahí, y es una demanda a los vecinos, y nos comprometimos con eso, y ya por lo menos ya se aprobó el proyecto técnico en el Pleno, y ya por lo menos tenemos la financiación y el proyecto para que sea una realidad. Es una obra compleja, no es una obra de un año, porque realmente estamos en colaboración con la Oliva para meter todo el tema del saneamiento, pero algo que nos preocupaba era esa travesía, y ya la hemos planificado para que este año ya se empieza a hacer la adjudicación y se acabará pues en la próxima legislatura. Mire que tardan las obras en Fuerteventura, no sé el por qué, es decir, no sé si me puede alumbrar un poquito, lo digo sobre todo en base al eje norte-sur, es decir, llevamos la autovía aquí en Morro, 2004 se inauguró, es decir, llevamos 22 años para los tramos y demás. Después tenemos la del Pesenescal a La Lajita, ahora está el tramo este del Cuchillete, el Pesenescal. Es decir, ¿por qué se trata tanto? Las obras en Fuerteventura, y es un problema que tenemos no solamente en Fuerteventura, en Canarias y en el país, es también, me dicen los empresarios, que es falta de personal. Tú ves que en una autovía, por ejemplo, la que está en la zona de la salida hacia Tetiro, la salida hacia Antigua, tú ves que hay... Ahora hay más gente, pero más personal, pero tú veías que habían 3-4 personas. Sí. Es inviable que una autovía que lleva un puente como el que lleva, es inviable que avance teniendo 3 o 4 personas. Sí, sí. Y es que no encuentran, según nos dicen los empresarios, no encuentran personal. Y siempre lo que pasa también en las obras, que es un sistema que queremos cambiar en tema de contratación, cuando tú haces un proyecto, siempre hay pues bueno, una modificación del proyecto, porque cuando lo licitas, porque en el proyecto faltó algo, hay que modificar, hay que parar, hay que nos piden ampliación y demás. Lo que pretendemos ahora, que todas las licitaciones que saquemos de obra estén supervisadas antes también, y si una vez que se adjudique, la empresa adjudicataria haga la supervisión del proyecto. Y si está bien, para adelante. Lo que no podemos hacer es que a mitad de una obra, como le pasó por ejemplo al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, la obra de 1 de mayo, una obra que empezó en la legislatura pasada, que intentaron hacerla, que hubo un cambio en el proyecto, se tuvo que rescindir el contrato, indemnizar a la empresa adjudicataria,
volver a licitar. Eso al final, la obra, la calle levantada, la gente no sabe la parte administrativa, la gente quiere ver una obra empezada y una obra terminada, y no entiende el tema de la burocracia y no tiene por qué entenderla. Pero claro, es que cuando estás gestionando es cuando realmente te das cuenta que tú quieres hacer una obra en 4 meses y es imposible acabarla en 4 meses porque el contratista no encuentra personal, se encuentra algo en el proyecto que no estaba en principio en la obra, que no estaba prevista en el proyecto, hay que hacer un modificado, adaptarlo, revisión de precio. Ahora con este tema que tenemos en el mundo, pues te van a pedir revisión de precio porque al subir el combustible sube todo el material. Entonces, claro, es que y tardamos muchísimo. La obra estaba prevista, por ejemplo, la que te estaba hablando 1 de mayo, que está prácticamente terminada, que acabará en abril, y ella pidió ampliación, prórroga el contratista porque no la va a terminar. Entonces, por eso ahora lo de la autovía es otro tema. Lo de la autovía es tema de financiación, permisos, expropiaciones, y las expropiaciones son temas muy delicados y que tardan muchísimo tiempo en que lleguen a ser efectivos. Ahí está Manuel Miranda también, el gobierno canario, intentando agilizar ese tema, ¿no? Sí, es que al final, menos mal que también estamos, cuando gobernamos los mismos partidos en un lado y en otro, pues la colaboración, que debería ser siempre igual, independientemente del partido, por el bien interés de Canarias, pero estando pues como Manuel Miranda, que bueno, y que es súper cercano y que lo llamamos y que venga, que va adelante y va atrás, y que él mire también por Fuerteventura, porque uno mira, aunque sea consejero del gobierno de Canarias, pero siempre tiene ese ojito mirando para la isla de donde es. Hemos hablado un poquito de vivienda, si me gustaría preguntarle por Marlape, ¿qué le parece todo ello? El tema de Marlape, que es una situación crítica, muy, muy crítica además. El compañero David, el alcalde, y la concejala Ana Hernández han estado muy pendientes y es la primera vez que se ha montado un expediente y se ha sancionado pues al Banco Malo, como le dicen, y al Sareb. Y bueno, está ya con las multas coercitivas y están intentando llegar a negociaciones con inversores para que puedan comprar pues todas esas viviendas. Pero claro, ahí tienes un problema que es el tema de la ocupación. Sí es verdad que hay informes de asuntos sociales del ayuntamiento donde una buena parte de esas personas que viven ahí pues tienen una residencia y la tienen alquilada. Entonces ahí la situación del ayuntamiento pues es ayudar a aquellas personas que realmente lo necesitan. Intentar ubicarlos en viviendas de protección oficial cuando estén hechas, que ya la parte norte, la parte de Barrio Fabelo, dentro de poco empezarán la construcción de las viviendas de protección oficial y que ya están adjudicadas, y bueno, pues intentar ubicar a esas personas ahí. Y también Rosa Vila, que también es un foco bastante importante de cascarones de edificios y que mucha gente está viviendo de ocupa, pues intentar también pues con inversores que puedan analizar la situación de vulnerabilidad de cada persona, intentar ayudar a la administración a los que realmente se merecen que se les ayude, y las otras personas que tienen residencia, que la tienen alquilada, pues habrá que decirle pues que ocupen su residencia y que dejen realmente las viviendas de protección oficial para las personas que lo necesitan. Consejera, no sé si nos queda algo más que comentar, lo que usted quiera, el tiempo es suyo y puede decir lo que estime conveniente. Bueno, también tenemos algo importante, es una demanda también histórica a nivel deportivo, la ciudad deportiva de Antigua, que tuvo su adjudicación. Pensé que me iba a hablar de la de Gran Tarajal. No, la ciudad deportiva de Gran Tarajal tiene un problema urbanístico y hasta que no se solucione el problema. Por eso digo, el cartel sigue ahí. El cartel grandote, sí, ¿no? Ese titulares, eso fue la anterior legislatura, sí. Titulares sin gestión, sin proyecto y sin nada. Entonces, bueno, me lo pusiste un poco. No, yo, oiga, de verdad, en serio, yo tiro mucho de hemeroteca, de verdad, y es algo que, oye, pues, David, el cartel es, más grande que el solar prácticamente. Pues ese cartel que lo tuvimos que pagar con un reconocimiento extrajudicial de crédito, porque la persona que era el órgano de contratación, que era el anterior presidente, pues no hizo las cosas bien, sino un contrato verbal, que sus contratos son nulos. Por tanto, la ciudad. Pero lo pagamos todo. Lo pagamos todo, sí, todo. Sí, y al final tienes que ir a pleno con un reconocimiento, con un procedimiento que de aquella manera. Bueno, pues la ciudad deportiva de Antigua, que tuvo su adjudicación en su momento y que se empezaron a hacer el desmonte y demás, tuvo un problema con el proyecto, se tuvo que rescindir el contrato con el contratista, volver a hacer el proyecto nuevo, un proyecto adecuado a lo que las necesidades que tenía Antigua, y hoy en día es una realidad. Es decir, una realidad que ya el proyecto se aprobó y por parte del Consejo de Gobierno hacer un importe de más de 6 millones de euros. Quien aprueba ese proyecto es el Consejo de Gobierno. Le aprobamos el proyecto técnico y en breve se mandará a licitación. Ya tenemos la consignación presupuestaria para hacerlo. Va dentro del Plan Insular de Cooperación Municipal. La Ciudad Deportiva de Puerto también está planificada. Lo que pasa es que la Ciudad Deportiva de Puerto, en vez de licitarla al Cabildo, le damos el dinero al Ayuntamiento de Puerto y son ellos los que lo licitan, pero ya tiene la disposición del suelo y también tiene el proyecto.
Otra parte que también nos demandaba la ciudadanía en la zona norte es la rotonda del Colegio Villaverde y la rotonda del Roque, que es una zona también peligrosa, la salida de la gente del Roque hacia la carretera general que va hacia el Cotillo o hacia Puerto, y también estamos ya con el proyecto para eso. Y también una demanda que teníamos y que se la había manifestado la presidenta es un semáforo en Agua de Güelles, porque la gente al cruzar con la parada de guagua era muy peligroso porque es una carretera general. Es decir, estamos trabajando y escuchando a la ciudadanía, intentando resolver los problemas en gestión, y que realmente el titular no solamente sea un titular, como tú dices, de un cartel que al final no lleva a nada, sino que el titular sea ya con la gestión realizada. Me faltó también preguntarle por el campo de la Lajita, pues lo digo sobre todo porque está en el tema de los picos, sí. y de verdad no sé cuánto tiempo le queda a esa obra. El campo de la Lajita, que parece la obra de la Escorial, lo digo con todo mi respeto, el problema, al principio empezábamos que no tenían personal, la presidenta vino varias veces a la zona sur, y cuando venía la presidenta, como se enteraban que venía la presidenta, ponían 3 o 4 o 5 personas a trabajar, pero bueno, nuestros compañeros aquí nos decían que había 1 o 2 personas trabajando. Es infumable que una obra de esas características hayan 2 personas. Bueno, ahora tiene que ser modificado, que si el asfalto, es decir, una obra que nos está trayendo problemas y que estamos mirándola a ver cómo podemos solucionarlo, que si en principio el asfalto debajo del césped era una parte, que ahora sí es todo. Bueno, que el modificado, según el técnico del Cabildo, son casi 800.000 euros más, la financiación está, y vamos a intentar que se solucione lo antes posible y que sea una realidad aquí, que realmente el deporte es salud, y que los chicos y las chicas y las personas que hacen deportes pues tengan unas instalaciones adecuadas en su municipio y en su sitio. Consejera Nuria Cabrera, gracias de verdad por venir, participar y darnos la última hora del Cabildo Sur de Fuerteventura. Muchas gracias a ti, David. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy en Radio Televisión Sur Fuerteventura. No te vayas, hasta ahora.